Pérez Delgado La siguiente ponencia, Antonio Pérez Delgado, titula El marco normativo del artículo 64 bis, incentivos fiscales para proyectos de I+D+I. Antonio Pérez Delgado es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Vasco, de la Universidad inspector de Finanzas de la Diputación Foral de Vizcaya, director general de Hacienda desde el periodo del 24 hasta la actualidad. Participa como profesor en el título propio de especialista de tributación en la Universidad del País Vasco y también es profesor del máster en Dirección y Gestión de Empresas de Euskal Herria Universitatea, colaborador en distintas asociaciones y también publica en revistas especializadas de Derecho Tributario. Muchas gracias por su participación, Antonio. En primer lugar, pues, muchas gracias a la Centritribuna por darme la oportunidad de estar aquí y hablar de algo que evidentemente no va a ser tan interesante como lo que ha contado el profesor Alonso Bea. Me toca hablar de lo que es pura tributaria, pura norma tributaria, con lo cual pues espero que de alguna manera mantener, ¿no?, la expectativa y el interés por nuestra parte. Bueno, pues es cierto que me ha tocado lo que sería la parte estrictamente normativa de lo que sería el artículo 64 bis. Me voy a referir a la normativa vizcaína como normativa que en principio pues prácticamente es la misma en todos los tres territorios y de alguna manera quería, pensando cómo estructurarlo, pues de alguna manera, bueno, en primer lugar estamos hablando de un artículo que habla de los contratos de financiación de las actividades de investigación y desarrollo y que de alguna manera es una fórmula para buscar cómo se pueden financiar los proyectos de investigación que realizan las empresas. Entonces, por eso me voy a ceñir desde el punto de vista fiscal lo que sería en primer lugar cuáles son los incentivos fiscales que se obtienen al desarrollar proyectos de I+D+I pequeña y a partir de ahí ese es el crédito fiscal que se va a obtener por el desarrollo de esos proyectos. Ahora la cuestión es que ese crédito fiscal tradicionalmente pues, será utilizado por aquellas empresas que realizan la actividad investigadora. Entonces, a partir de ahí, es decir, hay que buscar una fórmula para que esos proyectos de I+D puedan ser financiados por inversores distintos de los desarrolladores de esos proyectos. Entonces, me centro primero en decir cuál es el incentivo fiscal que se da por el desarrollar proyectos de I+D y a partir de esos créditos fiscales que obtenga el investigador, pues esos créditos fiscales vamos a ver cómo se pueden transferir a aquellas empresas inversoras que quieran cofinanciar ese proyecto desarrollado por la empresa investigadora. Y ahí es donde voy a hacer, diríamos, un poco la entrada de cuándo se establece en Vizcaya en concreto los contratos de financiación, la creación del artículo 64 bis y ver un poco qué teníamos hasta entonces y quería también comentar otra estructura que es la de la utilización de agrupaciones de interés económico. Porque hasta ese momento pues, se estaban utilizando estructuras en relación con una agrupación de interés económico que se estaban utilizando también para posibilitar la financiación por parte de terceros de esos proyectos realizados por las empresas. Comentaré un poco cuáles, además he querido hacer un par de gráficos para visualizar mejor cómo es esa estructura de A y S y también, pues de alguna manera, por qué en Vizcaya esas estructuras, salvo que sean para grupos empresariales que utilicen la agrupación para sus desarrollos, para sus proyectos de investigación, cuando es para inversores ajenos a la actividad, pues cómo quisimos limitar y en concreto apartar esa estructura para que potenciar lo que era nuestra creación, lo que eran los contratos de financiación, ese 64 bis. Entonces voy a ver por qué no quisimos continuar con esa estructura de AIS en Vizcaya y por qué la apartamos. Y también os comentaré los problemas que están surgiendo actualmente bueno, pues en el ámbito de territorio común en relación con esas estructuras y las actuaciones por parte de la Agencia Tributaria y por qué. Y luego a partir de ahí pues lo que quería hablar es una cosa muy importante, es el informe de calificación. Es decir, estamos en un mundo, yo recuerdo que allá en el año 98-99 cuando entré con Iñaki como inspector de la Hacienda Foral de Vizcaya, él mucho más joven que yo por supuesto,
y lo sigue siendo, creo, ¿no? En aquel momento, pues nos pasaron los primeros expedientes para comprobar si lo que declaraban las empresas era I+D. Claro, nosotros de tributos podíamos hablar algo, pero evidentemente de tecnología y de investigación y desarrollo, ¿qué era eso? Pues evidentemente sabíamos poco, y nos dieron creo que 2 o 3 expedientes a cada uno para comprobar, y evidentemente nos encontrábamos perdidos. Entonces ahí tuvimos que buscar una fórmula, es decir, bueno, aquí tiene que haber un externo, alguien que sepa de esto y que nos pueda informar, emitir un informe para calificar esto que se dice que es I+D. En aquel momento no había I pequeña, y gracias a Dios, porque la I pequeña todavía es más complicado de determinar, ¿no? Hasta qué punto es innovación tecnológica. Entonces, en aquel momento, pues lo que se veía claramente era la necesidad de que algún organismo público nos informara de la calificación de los proyectos para que luego a partir de ahí nosotros pues, pudiéramos seguir adelante con los procedimientos tributarios. Y ese informe de calificación, por tanto, quiero hacer hincapié porque aquí quiero también destacar que el informe de calificación en el I+D no es lo mismo el informe de calificación que obtiene la empresa investigadora, que no va a transferir ningún crédito, sino simplemente lo va a utilizar de aquellos casos en los cuales se utiliza el 64 bis. No os preocupéis, yo lo voy a matizar todo esto, ¿vale? Estoy haciendo una introducción. Y a partir de ahí, pues hablaremos del contrato de financiación. ¿Qué es el contrato de financiación? ¿Qué requisitos deben cumplir? ¿En qué condiciones entra el financiador? ¿Qué retribución va a obtener como consecuencia de su inversión? ¿Qué límites va a tener esa inversión? ¿Qué plazos hay para formalizar esos contratos? Para obtener el informe de calificación, porque en el caso de la financiación a través del 64 bis, el informe de calificación veremos que es preceptivo, cosa que en el ámbito del I+D, empresa investigadora que no quiere transferir el informe, es potestativo. Y bueno, pues quería matizar todas esas cosas y acabar, pues evidentemente, la norma para el 2024 ha hecho unos cambios bastante relevantes, y ahora que he estado mirando, pues hay cambios que hay que ajustar, y los voy a explicar. Y de alguna manera, bueno, pues también que es la tributación mínima, cómo afecta la tributación mínima al financiador y cómo se aplican esas deducciones tanto en el ámbito de las personas físicas como en el ámbito de las personas jurídicas. Y evidentemente también una cuestión importante es la rentabilidad que se puede obtener que cómo tributa el sede de la persona física y el sede de la persona jurídica. Y por último, ya, si me seguís, pues acabaremos con la contabilización. Es decir, también nos surgió una duda, porque cuando alguien le aporta una cantidad a fondo perdido, porque realmente no va a tener un retorno en términos económicos, sino en términos de créditos fiscales, digamos, ¿qué tratamiento se debe dar desde el punto de vista contable? Tanto al que aporta como al que recibe esa financiación. Entonces hay una resolución delicada donde expresamente se preguntó por este asunto y nos contestó, y por lo tanto también lo voy a ver como parte final de cuál sería el tratamiento contable. ¿Vale? Entonces, dicho esto, hago un muy rápido repaso de qué créditos fiscales puede obtenerse por realizar proyectos de I+D. Entonces aquí esto sería lo que es diferenciar el artículo 62 a 64 de la norma, donde habla 62 cuáles son los incentivos fiscales por la actividad de investigación, el 63 investigación, desarrollo e innovación, y el 64 que son normas comunes. Y luego tenemos el 64 bis, que es ya cuando hay un contrato de financiación y por tanto una transferencia de un crédito fiscal a otro inversor. Entonces, el 62 a 64, esto es la madre del cordero, porque esto es el crédito que yo pueda acreditar, es el que puedo transferir al inversor cuando utilizo el 64 bis. Por lo tanto, del 62 al 64 dice, vale, yo soy una empresa, hago una actividad de investigación y desarrollo. Entonces, ¿qué créditos fiscales puedo obtener? Pues nos vamos a ver, pero si me dice, con carácter general de los gastos que incurras, el 30% de esos gastos va a ser una deducción que tú puedes acreditar en tu cuota liquidada. Pero es más, si esas inversiones que estás haciendo, esos gastos de este año, superan la media de los 2 años anteriores, ese exceso te vamos a dar un 50%. Por lo tanto, tengo un 30 hasta la media y un 50, en su caso, aquello que supere la media de 2 años anteriores. Pero además, si en tu proyecto estás utilizando investigadores cualificados, por el coste de ese investigador cualificado te doy un añadido del 20%. ¿Vale? Es un añadido a esa parte de los gastos que se corresponda con los, digamos, el coste del investigador cualificado. O en su caso, si estoy utilizando universidades o organismos públicos de investigación o centros tecnológicos o entidades integradas en la red básica de tecnología, sobre ese coste te doy un 20% adicional. ¿Vale?
Y además, a partir del año 2025, hemos incluido también en aquellos casos en los cuales se contrate, no ya solo con los centros, sino con empresas investigadoras que tengan la consideración de pequeña y mediana empresa, ese coste le damos un 20% adicional. Por lo tanto, todo esto va a generar un crédito fiscal en la empresa investigadora, la que realiza el proyecto. Y eso es lo que tendrá que ver de acuerdo con sus características. Y si soy una empresa que por primera vez hago actividad de investigación y desarrollo, pues sé que los gastos de este año tengo un 30, pero como la media de los años anteriores es 0, pues este año sobre el total tengo 50. ¿Vale? Es decir, eso es lo que yo voy a acreditar. Y eso es una deducción en cuentas públicas. Bien, entonces, digamos que esto es lo que nos vamos a repartir después. Esto es lo que acredita el desarrollador del proyecto y luego sobre esto es lo que voy a tener para utilizar yo o para transferir a aquella empresa que quiere invertir para que yo pueda financiar mi proyecto. ¿Vale? Entonces, desde esa óptica, ¿cuándo entran en nuestra normativa los contratos de financiación? El 64 bis. Pues entran con efectos 1 de enero de 2017, periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2017. Por lo tanto, este va a ser el 9º año en el cual ya tenemos este artículo 64 bis. Y de alguna manera, bueno, pues se desarrolla en nuestro ordenamiento jurídico y en la norma foral 5/2016. Y esto buscando ¿y qué hacíamos en aquel momento? Porque hasta aquel momento también había estructuras de agrupación de interés económico, que es lo que he comentado. Hasta ese momento, hasta el año 2017, no aparece el 64 bis. Por tanto, hasta ese momento, ¿cómo se podía financiar? Bueno, pues había una estructura, que eran las agrupaciones de interés económico. Pero fijaros hasta qué punto habíamos notado, ¿no?, que esa utilización pues estaba generando una cierta, utilización abusiva, que en la propia exposición de motivos dice que a fin de evitar el abuso en la aplicación de ciertas estructuras fiscales instrumentalizadas a través de la agrupación de interés económico, se dice en aquellos casos lo que hicimos es establecer una limitación. Dice, vale, hasta ese momento no había límite. El inversor obtenía, las agrupaciones de interés económico funcionan por el régimen de imputación, ¿vale? Imputación, es decir, que las agrupaciones que realicen actividades acreditan los créditos y se las imputan a sus socios. Por lo tanto, el socio coge, en función de lo que aporte, recibe el crédito fiscal y lo utiliza. ¿Vale? La agrupación, diríamos, que transparenta esos créditos y se los da a los socios. Entonces, claro, en función de quién era el socio, podíamos pensar que si el socio puede ser socio una persona jurídica o una persona física que realiza actividades económicas. Por lo tanto, si soy una persona física que realiza actividad económica y tengo un marginal alto, pues todo lo que a mí me van a imputar, porque la agrupación de interés económico no solo imputa las deducciones fiscales, sino también las bases negativas. Es decir, que si la agrupación por esa actividad tiene pérdidas y se generan bases negativas, eso se traslada también para que esa base negativa reduzca a su vez la base del socio. Entonces, parece que ya aquí vimos, bueno, ha habido algunas utilizaciones abusivas y por tanto vamos a limitar lo máximo que puedes acreditar en todos los conceptos es 1,2 de la aportación que hayas hecho. Es decir, que si has aportado 100, el máximo del crédito fiscal que vas a poder utilizar es 120, no más. Aunque te correspondieran 180, 120 es tu límite. 1,2, ahí empieza a limitarse la agrupación de interés económico. Esto pasa en el 17. En el 18 ya Vizcaya decide que las agrupaciones de interés económico, en aquellos casos en que el inversor sea un inversor financiero, es decir, el ICAC ha definido a esos inversores financieros como cuando yo tengo una participación en una agrupación de interés económico con un ánimo puramente financiero, se denomina como instrumento de patrimonio con características especiales. Por lo tanto, esto hay que dejarlo claro. Si un grupo empresarial utiliza una agrupación de interés económico para desarrollar su I+D empresarial, eso no, los partícipes de esa agrupación serán las empresas del grupo y eso no es un instrumento de patrimonio con características especiales. No, su función no es financiera, es simplemente realizar una actividad que va a ser en común y utilizable por el grupo. Lo que se limita es en aquellos casos de inversores que no tienen nada que ver con la actividad de la IEM y del grupo y lo que entran simplemente es para tener una rentabilidad financiera. Entonces, para esos casos, en el año 2018 se elimina en Vizcaya esa posibilidad. Es decir, en nuestro régimen de las agrupaciones de interés económico decimos la agrupación de interés económico podrá imputar las bases negativas, las deducciones, los créditos, pero cuando estemos hablando de actividades de I+D, las agrupaciones de interés económico vizcaínas no imputan a los socios
los créditos por I+D. Por lo tanto, no puedes utilizar estructuras de AIE vizcaínas para transferir esos créditos fiscales que se generen en el I+D. Y entonces, claro, había un problema, porque eso lo regulamos en la denominación o en la definición de la agrupación de interés económico vizcaína. Pero ¿qué pasa si un vizcaíno participa en una agrupación de interés económico de territorio común? Claro, yo no podía regular el régimen de la agrupación de interés económico de normativa de territorio común porque no tenemos competencia. Entonces, lo que se hizo es establecer una disposición, en concreto la 25ª de la norma foral de institutos regionales, donde se dijo, vale, pues si un vizcaíno participa en una agrupación de interés económico de territorio común, tampoco va a poder utilizar los créditos fiscales que le impute la agrupación de interés económico de territorio común, siempre que sea un instrumento financiero, ¿vale? Y se refiere a créditos relacionados con el I+D más I. Por lo tanto, desaparece la figura de la AIE en el ámbito de Vizcaya a partir de 2018 como instrumento para financiar proyectos de I+D. ¿Por qué? Porque potenciamos los contratos de financiación, el 64 bis. Es nuestro instrumento y digamos, nuestro sistema de juego. Entonces, esto sentado, bueno, la estructura de la AIE la voy a hacer como gráfico. Es decir, la AIE, ¿qué es? Pues, en principio, tengo un investigador que va a desarrollar un proyecto. Y ese investigador que va a desarrollar el proyecto busca inversores que le ayuden a financiar ese proyecto. Entonces, si montamos una estructura de la AIE, pues al final se hace como instrumento jurídico, se crea la AIE. La AIE va a ser jurídicamente la titular del proyecto de investigación y la AIE, como no tiene medios para desarrollar ese proyecto de investigación, lo que hace es contratar al investigador para que realice materialmente el proyecto y le facture a la agrupación de interés económico. El problema que os comentaré ahora por lo que está haciendo la agencia es el investigador es el que desarrolla el proyecto, pero como el titular es la AIE, el investigador todos los gastos se lo factura a la AIE. Se lo factura además con un margen. En algunos casos el margen ha sido discreto y en otros ha sido más alto. ¿Qué ocurre? Que todo ese gasto más margen en la AIE es gasto y base de la deducción fiscal. Por lo tanto, la AIE, al incurrir en el gasto, que limita la deducción que hemos dicho, 30, 50%, el 20% adicional, y ese crédito fiscal que tenía la AIE se lo imputa ¿a quién? Pues a aquellos socios de la AIE, en cuyo, digamos, accionariado o que participan en el capital estarán esos inversores financieros, esas personas que han aportado a cambio de que les van a imputar el crédito fiscal que se acredite en la AIE, además de la base imponible negativa. Por lo tanto, cuanto más gasto en la AIE, mayor crédito fiscal va a los inversores, y los inversores lo que hacen es aportar al capital de la AIE para financiar todo o parte de ese proyecto de investigación, y los inversores reciben a cambio ese crédito fiscal. Por lo tanto, su rentabilidad es el crédito fiscal que van a utilizar para minorar su carga tributaria. Entonces, claro, aquí he puesto en amarillo por margen, porque ¿qué ha ocurrido? Pues al final de toda esta estructura, cuando ya se acaba el proyecto, los inversores venden por una cantidad insignificante la AIE, que es la titular del proyecto, a la investigadora disuelve la AIE y se queda con el proyecto. Es decir, la AIE ha sido el instrumento para cofinanciar o para financiar ese proyecto. Al final el investigador, que es el que había desarrollado realmente el proyecto, es el que se queda con él, y los créditos fiscales imputados a los socios es el coste del investigador más el margen. Entonces la agencia está diciendo, pues, este margen no te lo compro, porque al incrementar el coste de la AIE estás incrementando la base de los créditos fiscales. Por lo tanto, lo que está haciendo es, al final, la AIE es un cascarón, ese cascarón ha servido para imputar los créditos fiscales por encima de los costes reales del proyecto de investigación, y por lo tanto, pues está levantando actas y está sancionando a la AIE, pero la AIE ya no existe porque ahora es del investigador, y por tanto el investigador, como sucesor de la AIE, se está viendo, aunque tiene unas propuestas de sanción pues bastante relevantes. Bien, esta es la estructura de la AIE. ¿Cuál es la estructura de nuestros contratos? Pues esto es más sencillo. Ahora he puesto aquí con las normativas actuales, pero voy a explicar también cómo ha evolucionado. Fíjate, aquí tenemos un titular del proyecto, el investigador de antes, y aquí tenemos el partícipe del proyecto, que es ese inversor, esa empresa que quiere financiar al titular del proyecto. Entonces el titular del proyecto lo que quiere es buscar esos financiadores. Antes decíamos una AIE, bueno, aquí no hay AIE.
¿Qué hacemos? Un contrato de financiación. El titular del proyecto y el partícipe del proyecto firman un contrato para donde ese financiador se compromete a dar unas cantidades y esas cantidades se van a compensar o se van a retribuir con una cuantía. ¿Qué pasa? Lo que hemos dicho es, vale, pero lo máximo que puede recibir es 1,2 la aportación realizada. Por tanto, el financiador aporta dinero, no va a recibir la devolución de ese dinero, se aporta ahí y lo que va a recibir es la imputación, o mejor dicho, la transferencia del crédito fiscal que acredita el titular del proyecto. Y aquí entonces lo que tenemos es, vale, ¿y cuáles son las condiciones de esos? Porque ahora hemos partido el crédito fiscal generado en el titular del proyecto, lo hemos dividido en dos partes. La que transfiero al financiador, y si queda, he acreditado más de lo que transfiero, pues yo, el propio desarrollador, me acredito, la utilizo yo. Por lo tanto, hay una parte de ese proyecto, de esa cuantía de ese crédito fiscal, que se va a distribuir entre el titular y el financiador. Primero va el financiador lo que haya pactado y lo que sobre para el titular. ¿Y en qué condiciones cada uno de ellos va a poder utilizar esos créditos fiscales? Pues aquí decimos, vale, evidentemente el importe es lo que pacten. Decimos que lo máximo es 1,20, pero puede ser menos, es decir, es lo que ellos pacten de retribución. Características, pues el financiador, cuando hablamos de las deducciones en el ámbito del I+D, las deducciones en cuenta líquida, hay unos límites, ¿vale? Hay unos límites, en el caso del I+D, pues el límite es bastante amplio, es el 70%. Puedo reducir la cuenta líquida hasta el 70% con los créditos de I+D. Eso para el titular del proyecto. Hasta el año 2024, el financiador podía hacer lo mismo con lo que le transfería el titular, pero solo con un límite del 35. Es decir, que la utilización real, en lugar del 70% que era el titular, se quedaba en el 35%. Entonces era una utilización bastante menor. A partir del 24 se les ha equiparado. Y por lo tanto, tanto titular como financiador, la utilización del crédito fiscal es en las mismas condiciones, con un 70%. Y además, en ambos casos, sin afectar el concepto de la utilización mínima. Por lo tanto, el 24 ha supuesto un cambio importante en la utilización de los créditos fiscales por parte del financiador, en la medida que se ha equiparado a las mismas condiciones que tenía el titular del proyecto. No aplica la relativización mínima y una cuestión, rentabilidad. ¿Cómo tributar la rentabilidad? Pues en el ámbito de la persona jurídica es sencillo, es decir, al final eso es un ingreso financiero, porque es un instrumento de patrimonio con características especiales, es una impresión financiera. Por lo tanto, va a ir en el ámbito de sociedades un impuesto sintético y por tanto irá como va a ir a la base imponible y además expresamente se dice que esa rentabilidad tributa y por tanto digamos que el rendimiento neto pues hay que descontar el efecto tributario porque esa rentabilidad del 20% va a tributar. En el ámbito de las personas físicas se cuestionaba o se pensaba decir que una persona física solo puede hacer contratos de financiación aquellas personas físicas que realicen actividades empresariales. Por lo tanto, esa rentabilidad, digamos que calificación tendría efecto de renta, ¿es un rendimiento de capital o es un rendimiento de actividades económicas? Entonces, el criterio es que, en la medida que solo pueden participar en la financiación de los proyectos entidades o personas que realizan actividades económicas, pues es un rendimiento de actividad económica y, por tanto, va a la base general, ¿vale? Esa rentabilidad. Bien, espero... ¿Me queda un cuarto de hora? 5 minutos. Ah, bueno, para preguntas, vale, entonces entonces lo voy a resumir, todas las diapositivas no me las hago. Ahí, digamos, una cosa, los informes de calificación. Cuando yo he dicho, yo, el investigador que desarrolla un proyecto, tengo que pedir un informe de calificación, no es obligatorio, es potestativo. ¿Debo hacerlo? Es aconsejable, porque evidentemente la administración, cuando te acreditas una deducción por I+D, te va a decir, bueno, ¿y esto quién te ha dicho que esto es I+D? Me tienes que decir eso, ¿vale? Entonces nosotros, desde el punto de vista, en el I+D, para el desarrollo del proyecto que no vaya a transferir esos créditos, es potestativo. Hemos establecido 2 convenios, actualmente con BEAS y con SPRI, Gobierno Vasco, Diputación, en los cuales pues, se establece que ellos nos califican los proyectos como I+D. O I pequeño. Inicialmente BEAS para nosotros era la que nos daba el I pequeña y el gobierno ya entraba a través de SPRI con también la innovación tecnológica. Esto para nosotros es potestativo. Eso sí, si pides a esos 2 organismos, para nosotros es vinculante. La calificación es vinculante. Si alguien viene con un informe de otro organismo, pues vale, pues
sirve para acreditar. No vincula a la administración podría en su caso pues, pedir algún informe a cualquiera de estos organismos para ratificar en su caso que eso es similar. En el caso de que estemos ante transferencia de créditos, en el 64 bis, el informe es preceptivo. Y de hecho, hasta el 24 decíamos que tenía que solicitarse el informe antes del inicio del proyecto o dentro de los 3 meses siguientes al inicio del proyecto como máximo. ¿Para qué? Pues para que el que vaya a formalizar un contrato de financiación tenga la seguridad de que ese proyecto que va a financiar, pues Hacienda no va a poner problemas y que está calificado como de investigación y desarrollo. Entonces, esto sería una diferencia importante a tener en cuenta. Ese es el informe motivado y sí que es cierto que Hacienda en esos convenios puede pedir un informe ex post, es decir, en la medida que Hacienda tenga dudas sobre la cuantía, por ejemplo, es decir, porque estos organismos califican, pero aunque dan una cuantía aproximada de lo que va a costar ese proyecto, a Hacienda se reserva el derecho de comprobar que se ha realizado el proyecto y la cuantía es alta. Si hay una desviación relevante, pues habrá que valorar y en su caso solemos pedir informe ex post a esos organismos para que nos digan si esa cuantía es correcta o no en la medida que se haya podido desviar de lo previsto inicialmente. Bien, entonces, vale, como tengo que cortar, el contrato de financiación, por tanto, el contribuyente va a aportar cantidades, no va a tener nada a cambio, salvo el crédito fiscal que le va a transferir Y una cosa importante aquí, el financiador no puede tener o adquirir derechos de propiedad sobre el proyecto. En el AIE, al final veis que el investigador al final acababa obteniendo el proyecto y aquí diríamos que el financiador, el que hace esas aportaciones, no puede finalmente tener ningún derecho de propiedad sobre el proyecto de investigación que será del titular del proyecto. Y el partícipe, como decíamos, el 1,2 es importante. A tener en cuenta, yo creo que el contrato de financiación, sí, hay el cambio, ¿no?, que decíamos, porque el contrato de financiación hasta el año 2024 se tenía que pedir, en los casos de transferencia de créditos del 64 bis, antes del inicio o dentro de los primeros meses. A partir del 24 se modifica y los contratos de financiación se pueden solicitar, pues de alguna manera, dependiendo. Si el proyecto de investigación se ha iniciado en el primer semestre, pues se debe solicitar antes de que finalice el periodo impositivo en el cual se inicia el proyecto. Y en aquellos casos en que el proyecto se inicie en el segundo semestre, el plazo para solicitar, para formalizar el contrato y para solicitar el informe va hasta el inicio del plazo de declaración voluntaria. Por lo tanto, se han modificado sustancialmente los plazos para poder solicitar esos informes. En el contrato, pues hay que hacer constar las partes y cuáles son las formas de financiación. Por lo tanto, si hay cantidades aportadas a varios periodos, pues habría que establecer qué cantidad se aporta, en qué condiciones, bajo qué... y todos los datos específicos. Cómo se financia el total del proyecto, el financiador, las entidades financieras, el propio titular, todo eso debe aparecer en el contrato. Y una cuestión que también nos preocupaba es que no se puede formalizar una subrogación en el contrato. Es decir, no queremos que en diciembre venga una empresa buscando a ver cómo reduzco créditos fiscales y que, por tanto, busque a alguien que tenga un contrato y se subroga su papel. Eso lo eliminamos y se prohíbe expresamente. Otra cuestión es que, sobre todo a raíz de la COVID y circunstancias en las cuales vimos que algunos contratos, pues el financiador que se había comprometido a dar unas cantidades, tenía problemas en cuanto al cumplimiento de los plazos y se ha permitido flexibilizar y modificar los plazos inicialmente previstos en ese contrato en función de las circunstancias específicas del financiador y de su situación financiera. Y en algunos casos incluso la posibilidad de que si el financiador ya no podía asumir aquellos compromisos reflejados en el contrato, se pudiera cambiar de financiador. Pero todo eso a través de una petición específica y autorización específica a la administración tributaria que debe ser valorada y valorará esas circunstancias si se aceptará o no a través de un acuerdo que en este caso firma el titular de la Dirección General de Hacienda. Por lo tanto, es algo excepcional y en los casos de que haya una modificación tanto de las condiciones del contrato como del financiador. Intermediación, esto se incluyó en el año 2024 también. No queremos que haya entidades por medio que busquen casar, ¿no?, investigadores con... No es que no queramos, lo que no queremos es que el dinero que obtiene el financiador sirva fundamentalmente para financiar su proyecto. No que haya empresas intermedias que casen entre el financiador y el desarrollador y se vea una retribución más allá de lo que consideramos que es razonable. Por eso en el año 2024 se estableció un tope máximo para el intermediario. No puede llevarse, en términos de la norma, dice, no puede el financiador
su financiación neta, lo que le llega al desarrollo del proyecto, no puede ser una cantidad inferior al 78% del importe de la deducción que podrá acreditar el contribuyente que participa en la financiación. Es decir, si yo aporto 100, el contribuyente que participa en la financiación se podría llevar 120. Entonces, la cuestión es que el financiador le tiene que llegar de esas 100 que ha aportado a este señor, le tiene que llegar al menos el 78% de 120. Es decir, rentabilidad máxima del 6,4%. ¿Vale? Lo establecimos como máximo porque veíamos que en algunos casos había algunos intermediarios que se habían llevado una cantidad pues que considerábamos que no era relevante, es decir, porque al final lo que queremos es que el proyecto sea financiado y que la cantidad del financiador llegue fundamentalmente al desarrollo. Bueno, los plazos yo creo que ya lo he comentado, pero sí es importante, los plazos del 64 bis, tenemos formalización del contrato, solicitud del informe de calificación y luego comunicación a la administración. Por tanto, formalización del contrato y solicitud del informe de calificación es obligatorio, hemos dicho, es antes de que finalice el periodo impositivo en el cual se ha iniciado el proyecto. En el caso de que se inicie el segundo semestre, llevamos el plazo hasta el inicio del plazo de declaración del financiador. Y la comunicación al administrador, en todo caso, lo llevamos hasta el inicio del plazo de declaración. En el caso de que haya un intermediario, el contrato formalizado con el intermediario también debe ser objeto de comunicación. Y es un modelo que es el 20I, como tenemos el 20R, el 20L, pues el 20I es el documento a través del cual se informa de lo que tiene que presentar tanto el financiador como el desarrollador del proyecto y comunicar a la administración pues, que se ha producido ese contrato y comunicar el contrato y todas las condiciones. Por lo tanto, para que la administración tenga ese dato. Y yo creo que con esto voy a acabar, porque la reciprocidad. La reciprocidad supone, claro, aquí tenemos en nuestra norma vizcaína. Álava tiene la suya, Guipúzcoa tiene la suya, Territorio tiene la suya y Navarra tiene la suya. Entonces la cuestión es, ¿dónde puedo yo, empresa vizcaína, buscar financiador? ¿Tienen que ser todos vizcaínos? ¿Puedo buscar un alavés? ¿Puedo buscar una empresa guipuzcoana? Entonces aquí en nuestra norma expresamente recoge la reciprocidad en aquellos casos en los cuales siempre que la norma aplicable al financiador tenga una deducción equivalente a nuestro artículo 62 o 64. Es decir, en la medida que eso pueda ser válido, nosotros admitimos que nuestros financiadores sean vizcaínos y financien proyectos, por ejemplo, de Guipúzcoa o de otro territorio. Entonces, la cuestión es, ¿y qué hacen los demás? Pues en Álava tienen el mismo precepto, lo tienen incluido en 74 bis del apartado 9. Guipúzcoa no lo tiene en la norma, pero sí que es cierto que el criterio, ¿no? Eso creo que es público, el criterio que entienden que dentro del ámbito de I+D también se dan las condiciones para que un guipuzcoano pueda financiar proyectos de I+D de Vizcaya o de una empresa vizcaína o de una empresa alavesa. Por lo tanto, desde ese punto de vista, los territorios se han manifestado expresamente en relación con la posibilidad de que haya una interrelación entre financiador y desarrollador del proyecto para que se puedan buscar esos financiadores no solo en el mismo territorio, sino en otro distinto. Y yo creo que con esto, en principio, si tenéis alguna pregunta o... Muchas gracias.